Hola, mis queridos alumnos, ¿qué tal estáis? Espero que razonablemente bien, que estéis llevando este encierro con dignidad y que estéis deseando pues escuchar el nuevo vídeo de la historia de la música, que vamos a ir avanzando etapa a etapa en nuestro temario y hoy nos toca pues un tema muy bonito. Así que sin más dilación y deseando que estéis todos lo mejor posible, pues vamos adelante. Si recordáis, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la corte de Luis XIV. Estamos en el siglo XVII, nos situamos. En las primeras clases vimos las novedades musicales, los nuevos géneros, los nuevos estilos que surgieron en Italia. Y la semana pasada empezamos a hacer como una especie de viaje por la Europa musical del XVII que nos llevó a la corte francesa. En un tema en el que vimos la relación entre la monarquía, el poder monárquico del momento, con las artes y concretamente con la música. Es decir, cómo los monarcas utilizaban la música como uno de los instrumentos para reforzar su imagen pública, para fortalecer el discurso acerca del absolutismo de las cortes. Bien, hoy vamos a seguir nuestro viaje y en este caso vamos a irnos a la corte inglesa. La corte inglesa del XVII, hablaremos de la música inglesa en la segunda mitad del siglo XVII y tendremos como protagonista principal, como digamos principal actor invitado, a un compositor bien conocido y espero que amado por todos, que es Henry Purcell. Antes me gustaría, digamos, hacer alguna consideración acerca de los protagonistas políticos de la historia que vamos a contar, es decir, los monarcas que gobernaron Inglaterra en el siglo XVII. Como en todos los países de Europa, el XVII en Inglaterra fue un siglo tumultuoso. Ya sabéis que una de las características del siglo era la lucha entre la corona y la nobleza, ya que la corona quería aumentar sus poderes, quería, digamos, concentrar los poderes cada vez más en la corte, y eso provocaba determinadas resistencias que a mitad del siglo XVII se concretaron en guerras civiles en los diferentes países. La semana pasada hablábamos como en Francia, a mitad del XVII, justo antes del acceso al trono de Luis XIV, hubo una sublevación, que es conocido como las frondas, en las que, digamos, cierta parte de la nobleza trataba de oponerse al aumento del poder real. En Inglaterra pasó lo mismo, como en España. Y ahora lo vamos a ver enseguida. La dinastía que gobernaba entonces en Inglaterra, que es la dinastía de los Estuardo, también buscaba concentrar su poder, también aspiraba al absolutismo monárquico, que a principios del siglo ese concepto aún no existía, y eso hizo que durante el reinado de Carlos I, que es el segundo de los monarcas ingleses del siglo XVII, estallase una revolución, una guerra de oposición, una guerra civil de oposición al régimen monárquico, que desembocó con la pérdida de la cabeza del rey, porque el rey fue decapitado, y el establecimiento de un sistema republicano conocido con el nombre de la Commonwealth, que estaba dirigido por un Lord Protector, por un dictador que se llamó Oliver Cromwell. La historia que nosotros vamos a contar arranca después de estos acontecimientos políticos, arranca en lo que se conoce como la restauración de la monarquía en Inglaterra a partir de 1660. Tras la muerte de Cromwell hay un periodo de impas y un miembro de la dinastía Estuardo, el heredero de Carlos I, que va a ser coronado con el nombre de Carlos II, regresa, toma el poder en Inglaterra e inaugura pues, una tradición monárquica en Inglaterra que dura hasta la actualidad. Carlos II había pasado, mirad qué guapo está aquí, en esta ilustración, con este pelazo que tiene, pues Carlos II había pasado un largo exilio en Francia durante la Guerra Civil y, y durante el periodo de la Commonwealth. Carlos II residió como protegido de la corte francesa, de la corte de Luis XIV. Y entonces él vino a Inglaterra impregnado de las ideas que allí circulaban. Es
decir, con la intención de fortalecer el poder de la monarquía. Digamos que Carlos II no había aprendido de la experiencia de la guerra civil y sus sucesores van a confrontarse de forma continua con, digamos, las fuerzas de oposición a este aumento del poder real, como veremos a continuación. Después de Carlos II, el rey que sucedió a Carlos II fue su hijo, llamado Jacobo II, que era un monarca católico, porque el catolicismo estuvo fuertemente vinculado con las tendencias absolutistas en Inglaterra en el siglo XVII y que tras un reinado muy corto fue destronado por una revolución en 1688. Una de las grandes fechas de la historia de Inglaterra, porque la revolución de 1688 destronó al rey y abrió un nuevo sistema político que iba a permanecer estable durante muchos tiempos en la isla, que es el de la monarquía parlamentaria. La Revolución Gloriosa subió al trono a una hija de Jacobo II, que es esta señora fabulosa llamada María II, que estaba casada con un príncipe holandés calvinista que se llamó Guillermo III. Este matrimonio gobernó hasta el fallecimiento de María II, ambos monarcas, y cuando la reina murió, digamos, siguió con las riendas de poder su marido hasta ya final del siglo, hasta que arranque el siglo XVIII. Bueno, este es el marco político cambiante, tenso, en el que se desarrolla la historia musical que vamos a contar. Y el marco, digamos, el marco eh, arquitectónico de esta historia es perdón, es que tenía el teléfono enchufado y ha sonado. Aquí le acabo de quitar la voz. No sé quién sería ni qué ría. No me importa. Dejadme concentrarme. Bueno, decía que el marco político es el marco que está, digamos, establecido por estos reyes que acabamos de señalar. Y el marco físico de la actividad musical de la corte, que es la que nos interesa especialmente, es un palacio que ahora no existe en Londres, que es el llamado palacio, que se llamó el Palacio de Whitehall. En el siglo XVII, el Palacio de Whitehall era el palacio real más grande de toda Europa, antes de la construcción de Versalles, me refiero, y en realidad más que un palacio era un conjunto abigarrado de diferentes construcciones que a final de siglo sucumbieron en un pavoroso incendio que arrasó muchas de ellas. No sé si habéis estado en Londres. Yo sí. Y si vais a Londres o si habéis estado, seguro que visitáis una plaza que se llama Trafalgar Square, ahí donde está el National Gallery, la St. Martin in the Fields, hay muchos lugares turísticos allí. Una de las avenidas que arrancan de Trafalgar Square se llama Whitehall y conduce directamente a las casas del Parlamento. Es la zona donde están los ministerios y un montón de edificios oficiales ahora, donde está la residencia del primer ministro. Pues toda aquella zona era la que ocupaba el complejo palaciego de Whitehall, que como digo fue arrasado por un incendio y del que quedan muy pocos restos arquitectónicos. Cuando paséis por Whitehall, espero que recordéis, mirad ese edificio que se ve en la ilustración, no el edificio del fondo, no esa puerta así como estilo Tudor, sino este edificio más italianizante que está a la izquierda, es la llamada Banqueting House, que es uno de los pocos restos arquitectónicos del Palacio de Whitehall que siguen en pie. Si tenéis ocasión de visitar la Banqueting House, yo os lo recomiendo, porque el edificio es muy airoso, muy elegante, pero también porque tiene unos magníficos frescos de Rubens. No son frescos, son pinturas en el techo, pero creo que son óleos. La cantidad de obras de arte que atesoraba el Palacio de Whitehall parece que era extraordinaria y muchas se destruyeron en el incendio. Algo parecido con lo que ocurrió en el Alcázar de Madrid, pues unos años más tarde, ya a principios del XVIII. Bien, vámonos al comienzo de la historia que queremos contar. Vamos al comienzo del periodo de la restauración monárquica, es decir, terminada la Commonwealth, terminada esta dictadura de Cromwell, vuelve Carlos II
vuelve de su exilio en Francia y vuelve con un monarca al que le gustaría imitar, que es Luis XIV. Le gustaría imitarlo en lo político, le gustaría imitarlo en lo administrativo, en la organización de su corte, y también le gustaría imitarlo en lo musical. Eh, Aquí, en la diapositiva que tenéis delante, eh, pongo una comparación de, digamos, el paralelo que existe entre las instituciones de la corte francesa, en las que la presencia de la música era importante, como vimos la semana pasada, y sus, digamos, sus correlatos en la corte inglesa. En esa corte que se reorganiza a la vuelta de Carlos II, los departamentos que tienen una importante presencia musical en aquella época, ¿no? Vamos a recordar aquello que decíamos de Francia. En la corte francesa había como tres instituciones, tres departamentos en los que había músicos contratados. Uno era la Grande Écurie, que recordáis era como el departamento militar, que poseía una banda que acompañaba al rey en sus campañas militares, pero también en las actividades un poco protocolarias al aire libre. También había música en el departamento, digamos, más cercano a la corona, la llamada Chambre du Roi, la Cámara del Rey. Y hablábamos de un par de orquestas que estaban presentes en la Chambre du Roi, les 24 violons du Roi y Le Petit Violon. Y también había músicos, por supuesto, en la Chapelle Royale, en la Capilla Real. Pues en Inglaterra los paralelos son muy directos. La musique de la Grande Écurie, la música de la Gran Caballeriza, se correspondía con lo que Inglaterra conocían como sacabuches y cornetas de su majestad. La musique de la Chambre du Roi, la música de la Cámara del Rey, es la King's Music inglesa, que incluso tenía esa misma estructura durante la restauración de dos orquestas con un formato paralelo. Los 24, los 24 violins, que es el paralelo, los 24 violines del rey, y la Select Band, que es paralelo a lo que hablábamos la semana pasada de Le Petit Violon. Además, dentro de la King's Music, además de estas orquestas y además de todos los músicos de cámara del rey, existía el llamado Broken Consort, que era un grupo mixto, no solamente de cuerda frotada, que estas orquestas anteriores que he citado eran de cuerda frotada, sino que mezclaban cuerda pulsada y viento. Esto era algo que existía en la corte inglesa antes de la Guerra Civil y que se recupera en la corte de Carlos II. Y por supuesto, había músicos en la Capilla Real. De hecho, esta es la institución musicalmente más relevante y la que vamos a hablar un poquillo de ella, ¿no? Cuando en 1660 se establece de nuevo la Capilla Real inglesa, que se había desmantelado durante la época republicana, la estructura que se decide para esa capilla constaba de 32 cantantes adultos, 12 niños cantores, más un número indeterminado de instrumentistas. Esta estructura hacía de la Capilla Real Inglesa una de las capillas más grandes, digamos, en su dotación musical de Europa. Y además, muy rápidamente constituyó el principal centro de formación musical para las generaciones decisivas de compositores ingleses de la segunda mitad del siglo XVII. Desde 1661, es decir, desde el año después de la restauración monárquica en Inglaterra, el Master of the Children, o sea, el encargado de la educación de los niños, el vicemaestro de capilla, que en las grandes corporaciones musicales de este tipo se encargaban de la educación de los niños cantores, fue Henry Cook, ¿no? Y aquí os pongo una pequeñísima relación de algunos de los niños que pasaron por esa capilla en estos primeros años de la restauración. En el año 60, es decir, recién recuperada la monarquía, fue Humphrey, uno de los niños que allí se internó y que allí actuó. En el año 61, John Blow, que iba a ser otra de las glorias de la música inglesa de ese tiempo, entró como niño cantor.
Y en el año 68, el personaje sobre el que va a girar un poco el resto de la clase, que es el más célebre, más importante y más relevante compositor inglés de este periodo, que es el señor Henry Purcell. Henry Purcell tuvo una vida relativamente breve y una carrera un poco, digamos, muy condicionada por esta brevedad en su vida. Me explico. Hemos dicho que en el 68 entró como niño de coro en la Capilla Real. El 77 alcanzó el cargo, fue nombrado con un cargo más o menos honorífico, que era el de compositor de los 24 Violins, que era una de las orquestas que, como dijimos antes, formaba parte de la King's Music. Y en el año 82 alcanzó el que iba a ser el puesto más importante en su carrera, que fue organista de la Capilla Real. Ya sabéis que los organistas eran como el segundo de a bordo de las capillas. Es decir, que Purcell, que es la gloria musical inglesa más importante del 17, nunca fue maestro de la Capilla Real, y eso seguramente porque vivió poco tiempo, porque, digamos, el carácter burocrático que tenían estas instituciones hacía que era necesaria una larga carrera para, digamos, alcanzar los puestos más preeminentes. Pero en fin, digamos, ocupando posiciones, vamos a decir así, secundarias dentro del organigrama musical de la Inglaterra de su tiempo, sin duda, Purcell fue el compositor más relevante, por lo menos para nosotros, el compositor más relevante, y además tiene una producción amplísima que abarca todos los géneros musicales del momento. Es decir, examinando la producción musical de Purcell, es posible hacerse una idea de cuáles eran los campos en los que trabajaban los compositores ingleses en las décadas finales del siglo XVII. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repasar los diferentes tipos de música que escribió Purcell, vamos a escuchar ejemplos, algunos ejemplos de estos tipos de música, y vamos a hacernos un poco la idea de cómo sonaba y, digamos, cuáles eran los estilos que se abordaban en la música inglesa de su tiempo. Un tipo de música muy propia de la corte inglesa y muy característica de los usos que tenía la música para las monarquías europeas del 17 son las llamadas odas. Vosotros, que sois gente amante de la literatura, sabéis muy bien que es una oda, y que seguramente podríais recitarme unas cuantas, por ejemplo, de Fray Luis de León, la oda a la vida retirada, o de Horacio, o de Pablo Neruda. En realidad, una oda es un poema lírico bastante largo y complejo que en la antigüedad y en la Edad Moderna se escribía con alguna, digamos, para conmemorar alguna ocasión extraordinaria. Las primeras odas, que son las odas de Píndaro, lo que hacían era exaltar las victorias olímpicas de los atletas de la antigüedad, y luego las odas que se han escrito posteriormente, o bien, digamos, sirven para exaltar a alguna persona o bien alguna virtud que se considera especialmente relevante. En la corte inglesa del siglo XVII, las odas servían naturalmente para glorificar a la monarquía. Cuando había una ocasión extraordinaria, bien fuese el cumpleaños del rey, bien fuese una celebración de Año Nuevo, un banquete, un funeral, cuando regresaba el rey de algún viaje, los músicos de la corte organizaban una celebración en la que la música, los versos, jugaban un papel fundamental. El primer poeta que se dedicó a escribir odas de ese tipo fue Ben Jonson. Pero luego todos los poetas de la corte se aplicaron a la escritura de este tipo de poesía laudatoria. Y con respecto a la música, pues evidentemente todos los músicos que trabajaban en el entorno de la corte inglesa colaboraron en la composición de estas piezas de exaltación real.
Musicalmente, las odas se resuelven un poco al estilo de las cantatas italianas de la época, es decir, como una sucesión de recitativos, arias y piezas instrumentales que ahora veremos en el ejemplo que vamos a ver. ¿Vale? Eh, Más allá de la corte, hay otro tipo de odas que me gustaría reseñar, que también escribe Henry Purcell y que también escriben otros compositores posteriores a él. Me refiero en concreto, a lo mejor habéis cantado alguna, a las llamadas odas a Santa Cecilia. Ya sabéis que Santa Cecilia es la patrona de los músicos y entre 1683 y 1713 en Londres existió una especie de asociación gremial de artistas músicos que fue la llamada Musical Society. Es decir, la Musical Society era, vamos a decir, como un sindicato o como, sí, sí, como un lugar de reunión de los profesionales de la música que se esforzaban en atender las necesidades de aquellos de sus colegas más necesitados. El día de Santa Cecilia, que se celebra en noviembre, los miembros de la Musical Society organizaban un concierto con un doble fin. En primer lugar, celebrar a su patrona, pero también recaudar fondos para poder ayudar a aquellos músicos, aquellos instrumentistas o compositores que tenían pues, problemas económicos, bien sean por cuestiones de salud o por otro tipo de cuestiones. ¿No? Estas actividades musicales en la Musical Society son realmente muy relevantes en tanto que se consideran uno de los primeros y más importantes antecedentes del concierto público. ¿No? Ya sabéis que en el siglo XV, en el XVI, en el XVII no había conciertos, la gente no iba a conciertos, escuchaba música en la iglesia, en la corte, en el teatro, pero el concierto es una institución musical reciente, que sobre todo se desarrolla en el siglo XVIII. Perdón. Estos conciertos de la Musical Society, para los que cada año se escribía una nueva oda a Santa Cecilia, son un precedente del desarrollo del concierto público que va a ser tan importante en la configuración de la vida musical contemporánea. Pero vamos a dejar a un lado estas odas a Santa Cecilia y vamos a escuchar el primer ejemplo musical de la clase de hoy, que es el comienzo de una oda que escribió Henry Purcell en el año 1692 para el cumpleaños de la reina María II. ¿Recordáis? Estaba el Carlos II, sucedió Jacobo y después de la Revolución Gloriosa se instaura como monarca la hija mayor de Jacobo, que es esta reina que estaba casada con Guillermo III de Orange, que es María II. Pues bien, para celebrar a María II, en los cumpleaños que esta señora pudo celebrar como reina, que fueron pocos porque su reinado fue corto, Henry Purcell compuso esta oda. Yo creo que no os propongo que la escuchéis entera. En la antología hay simplemente lo que se corresponde con esta primera parte, pero es suficiente para darnos cuenta de algunas cosas. La primera, que una oda es un poema, si veis el texto lo veis, de loca exaltación monárquica, que habla de la dulzura de la reina, de lo maravilloso que es su reinado, de la alegría que le proporciona a la humanidad, de la belleza que esta señora atesora, y que musicalmente este poema está resuelto en una serie de números que se van sucediendo, de recitativos, de arias, de dúos, y que estos números, digamos, no constituyen un discurso dramático, es decir, no son diferentes personajes, sino que no es una ópera ni es un oratorio, sino que se van resolviendo musicalmente de formas diversas, pero sin establecimiento de principios de oposición dramática entre personajes. Yo creo que lo podéis escuchar ahora, le dais al stop a la explicación y lo escucháis y veréis cómo funciona esto en este ejemplo maravilloso. Y nada, os animo a que os fijéis lo que son recitativos, lo que son arias, y cómo en las arias, alguna de ellas,
estad atentos, se utiliza un basso ostinato, que es uno de los procedimientos compositivos típicos en la música del 17. Venga, escuchadlo. Y ahora seguimos. Estábamos repasando, si no os habéis olvidado, los tipos de composición que escribía Henry Purcell. Purcell trabajaba para la corte y escribía estas odas de glorificación a la monarquía y a las personas que ocupaban los cargos monárquicos, y también escribía música religiosa, que era otro de los repertorios que él, por estar vinculado a la capilla real, tenía especialmente que desarrollar. La Inglaterra del siglo XVII estuvo dominada por... Bueno, perdonadme, que ha entrado mi hija y me ha interrumpido. Ahora retomo. Estábamos hablando. Ay, Dios mío, estas grabaciones caseras tienen mucho peligro, ¿eh? Pero en fin, espero que me sepáis disculpar. Aquí grabo un poco en el caos del encierro y bueno, se hace lo que se puede, ¿eh? Esto no es lo mismo que nuestra cueva de la calle San Bernardo, ahí estamos más tranquilos, ahí no nos molesta nadie. Pero bueno, no pasa nada, aquí estamos bien. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Bueno, pues eso, que Purcell componía música religiosa anglicana, porque el anglicanismo es la rama del protestantismo que en Inglaterra se había establecido, aunque en el 17, como sabéis, había una lucha aún en Inglaterra entre sectores anglicanos y sectores católicos, ¿no? Se dice, y se dice con razón, que el anglicanismo es la versión del protestantismo más cercana doctrinal y litúrgicamente a la Iglesia Católica. Pero en cualquier caso tiene características propias su litúrgica. Así que el anglicanismo, a partir de los principios de la liturgia católica, construye un propio repertorio y unas propias prácticas litúrgicas que tienen pues, un elemento claramente diferenciador con la tradición anterior, que es el uso del inglés como lengua vehicular para la religión, ¿no? Mirad, la liturgia anglicana, que no sé hasta qué punto estáis cercana a ella, resumía el oficio divino. No sé si os acordáis lo que era el oficio divino. El oficio divino eran todas esas oraciones que hacían a lo largo del día los consagrados, los sacerdotes y los religiosos, y que hacen a lo largo del día, y que tenía algunos momentos importantes, como las vísperas, como los laudes, y luego otras llamadas horas menores, ¿no? Pues bien, ese oficio divino es reducido en la liturgia anglicana a dos oraciones principales: la oración de la mañana y la oración de la tarde. Todavía, ya sabéis que los ingleses son muy particulares por muchas cuestiones y particularmente son muy cuidadosos en su música litúrgica. Y hay los sábados, sobre todo por la tarde, en BBC 3, que es la, digamos, radio clásica de Inglaterra, o había, ahora con el coronavirus no hay nada de esto, pero había magníficas retransmisiones del Evening Prayer, de la oración de la tarde, desde las distintas catedrales británicas. Una cosa verdaderamente maravillosa, ¿no? También la liturgia anglicana mantiene la misa como la celebración litúrgica central, ¿no? En la columna de la derecha os pongo cuáles son los momentos musicales relevantes de estas partes del oficio divino y de la misa. Pero estas músicas del servicio religioso, lo que llaman el service, había que... hay que aclarar una cosa. La música de la liturgia anglicana tenía que ser, como era general en las liturgias protestantes, una música relativamente sencilla, porque tenía que propiciar la participación del público, ¿no? Es decir, que los fieles cantasen y que los fieles interviniesen en la liturgia a través de la música. Por eso, todas estas músicas que se escribían para el servicio religioso anglicano solían ser músicas homofónicas y con textos silábicos. En la capilla real las cosas eran un poco diferentes. En la capilla real había música religiosa más elaborada y
digamos, el género principal de esta música religiosa anglicana más compleja que se daba en el entorno monárquico eran las llamadas antífonas, ¿no? Una antífona era algo parecido a un motete, ¿no? Una pieza religiosa, no litúrgica, en inglés, pero que utilizaba, digamos, un lenguaje musical más florido, más moderno, que el que se solía escuchar en las funciones religiosas protestantes, ¿no? Eh, Como ejemplo de las antífonas, para que tengáis una idea sonora de cómo era esto, os he traído una pieza maravillosa de Henry Purcell también, que es esta antífona Verse Anthem. Yo pido disculpas a Leslie por mis pronunciaciones del inglés, pero, y bueno, a Leslie y al resto, pero a Leslie especialmente, pero bueno, creo que me entendéis. Verse Anthem, lo que quiere decir es, digamos, hay como dos tipos de antífonas anglicanas en el 17. Unas que se llaman las antífonas completas, full anthem, ¿no? Full, F-U-L-L, que son aquellas en las que, digamos, el discurso musical lo lleva el coro. En cambio, estas antífonas de verso, lo que escuchamos es un coro que se alterna con unos solistas, como verso y estribillo, aunque no necesariamente, no exactamente así. Yo os animo a que escuchéis esto, que es muy bonito. Y para ver en esta pieza, que se supone que es, aunque no está bien datada, de la década de los 80, de la producción de Henry Purcell, cómo ha asumido plenamente muchos lenguajes sonoros italianos y que están aquí muy presentes y que podéis escucharlo. Venga, y ahora seguimos. Bien, aquí os ha gustado, ¿verdad? Es precioso. Bien, más allá de esto, y más allá de la corte, otra de las actividades compositivas que Henry Purcell emprendió con ahínco en su carrera es la de la música escénica. La situación de los escenarios teatrales en Inglaterra es especialmente curiosa en la época de la Restauración. Cuando, ya sabéis que antes de la Restauración hubo una guerra civil y hubo una dictadura que estaba dominada un poco ideológicamente por los sectores más extremos del protestantismo inglés, que eran los llamados puritanos, ¿eh? Que luego, pues algunos de estos puritanos cruzaron el océano para establecer las primeras colonias en Estados Unidos, en fin, esa historia que conocéis también del Mayflower y estas cosas, ¿no? Pues bien, los puritanos consiguieron que en 1642 se prohibiesen en Inglaterra las representaciones escénicas, que se prohibiese el teatro, porque lo consideraban pues impuro, indecente y conducente al vicio y al pecado. Inglaterra venía de una actividad, en fin, teatral extraordinaria. No hacía tanto tiempo que había fallecido Shakespeare, ¿eh? Y digamos, como consecuencia de esto, se prohíben las representaciones teatrales y es una prohibición que va a durar casi 2 décadas. Cuando vuelve la monarquía en 1660, se vuelven a permitir las representaciones teatrales y esto provoca pues, un nuevo impulso, un gran entusiasmo por el teatro, ¿no? El teatro inglés de aquella época, como lo era el teatro español también, era un teatro hablado, pero en el que la música jugaba un papel muy importante. Había en las piezas teatrales oberturas, danzas, canciones, interludios. Eso ya ocurría en la época de Shakespeare, pero se estaba ahora como reforzado en este momento, ¿no? Y como he dicho, esto no era una originalidad inglesa, sino que en el teatro francés, recordad, estuvimos hablando, las mencionamos, las llamadas comédie ballet de Lully y Molière, como en el teatro español, el teatro de Calderón, por ejemplo, la presencia de la música era muy fuerte. Tan fuerte fue la presencia de la música en estas décadas finales del 17 en Inglaterra, que los estudiosos han etiquetado algunas de estas producciones como semi-óperas,
porque no son óperas, en tanto que son obras de teatro, que hay partes habladas, pero digamos el peso de lo musical es determinante. Para los teatros de Londres, Henry Purcell trabajó y escribió la música de algunas de estas semióperas, algunas de ellas muy conocidas, como El Rey Arturo de 1691 o La Reina de las Hadas de 1692. Se dice que el peso que tenía la música en el teatro de Inglaterra, como el que tenía en Francia, como el que tenía en España, fue uno de los factores que desanimó al desarrollo de las óperas locales. Quiero decir, los asistentes a los teatros ya disfrutaban de mucha música y la novedad italiana de las representaciones escénicas solo con música, pues tardaron en cuajar en los ambientes del momento, ¿no? Sin embargo, durante el 17, en todos los países de Europa, más o menos en todos los países de Europa, hubo experiencias operísticas más o menos interesantes, ¿no? Y en Inglaterra también pasó. Vamos ahora a repasar algunos de los títulos de ópera que se presentaron en Inglaterra en, en- en las décadas finales del siglo XVII, ¿no? Una de las primeras óperas, si no la primera ópera inglesa de la que se tiene constancia, es una ópera de John Blow titulada Venus y Adonis, que fue estrenada en 1682. John Blow, lo hemos mencionado antes, fue niño cantor de la Capilla Real, y muchos años después de que la ópera empezase su andadura en Italia, recordad que las primeras representaciones que denominamos operísticas en Italia son del año 1600, pues 82 años después, se representa en una especie de internado elitista inglés, de señoritas inglesas, pues esta ópera de pequeña escala que es Venus y Adonis. Es de pequeña escala porque no es muy larga, porque tiene pocos personajes y porque requiere, digamos, poco despliegue de medios musicales ni escenográficos, ¿no? Lo que nos muestra la partitura de Venus y Adonis es que John Blow, que era un magnífico compositor, en realidad no sabía muy bien lo que era una ópera. Es decir, había tenido muy poca experiencia, si tuvo alguna, de lo que significaba la ópera en Italia o lo que estaba significando la ópera en París. De hecho, los modelos sobre los que se basa John Blow para crear Venus y Adonis son los que tiene más cerca y los que ha podido escuchar en la vida musical londinense. Es decir, a lo que se parece Venus y Adonis es a una semi-ópera y son a unos espectáculos de la corte que eran como el ballet de cour, del que hablamos la semana pasada, de la corte francesa, que son las masques. Así que Venus y Adonis es una ópera, digamos, de cámara, en lo que los elementos operísticos, vamos a decir, italianizantes o de influencia francesa, están muy reducidos y se perciben relativamente poco. 3 años después se estrenó en Londres una pieza de una naturaleza muy diferente. Es llamada Albion y Albanius de Louis Grabu. Grabu fue un músico francés que fue llamado a la corte inglesa para, para, para montar una ópera al estilo de las tragédies lyriques que se hacían en París, ya que Luis XIV, que era el modelo del monarca inglés, en este caso el que estaba gobernando, si no recuerdo mal, era Jacobo II, porque esto es la Revolución Gloriosa es del año 88, este debe ser el comienzo del reinado de Jacobo II. Pues por emular lo que hacían en Francia sus colegas reyes, pues Jacobo II fomenta la creación en la corte de un espectáculo parecido, que es este Albion y Albanius, que tiene todas las características de la ópera de Lully, pero solo que en inglés. No tiene mucho éxito, o no tiene éxito porque es una experiencia que no se repite. Finalmente, en el año 1689, Henry Purcell escribe la que será sin duda la más famosa ópera inglesa de este tiempo, que es Dido y Eneas.
Dido y Eneas comparte muchos elementos con Venus y Adonis de John Blow. Es también una ópera de cámara. Fue escrita también para ese internado femenino, es decir, por una representación, vamos a decir aquí, semi-privada. Lo que ocurre es que Henry Purcell era un compositor más potente que John Blow, sin duda, y sobre todo parece que conocía mejor lo que era la ópera y las experiencias operísticas extranjeras, ¿no? De modo que en la partitura de Dido y Eneas se suman rasgos que proceden de tradiciones musicales diferentes. Por supuesto, hay elementos que nos recuerdan a la tradición musical inglesa, pero hay otros que están impregnados de sonoridades francesas e italianas. Después de Dido y Eneas, el interés por la ópera decae en Londres y habrá que esperar a 1710 para que el éxito de la ópera seria italiana convierta a Londres en uno de los espacios protagónicos de la vida operística europea, pues hasta el presente, ¿no? Ya sabéis que la ópera seria, a la que dedicamos bastante atención durante un tiempo, fue un espectáculo, en fin, que tuvo una repercusión europea muy poderosa, y las compañías italianas viajaron a las diferentes capitales de los reinos de Europa a llevar este tipo de espectáculo que prendió con gran éxito. De hecho, va a ser en una de estas compañías italianas en la que un señor que se llamó Händel llegó a Londres impregnado de la cultura italiana que había aprendido en su estancia en el bello país transalpino, y allí se iba a establecer de forma definitiva. Bueno, yo no me voy a enrollar mucho más. Yo lo que quiero es que escuchéis el final de Dido y Eneas. Es una ópera muy conocida y os pongo el pasaje más famoso de esta ópera, ya muy famosa en sí. Es el final de la ópera. Sabéis, esta historia un poco terrible de amor desgraciado entre la princesa Dido y Eneas, y que acaba mal. Acaba con la muerte de Dido, y esto es lo que vamos a escuchar, el lamento de Dido y el coro final de Dido y Eneas. Es una música preciosa, es una música que es un lamento, uno de los grandes lamentos del 17, y el lamento, como recordáis, era uno de los tópicos de la ópera veneciana, y aquí se ve, digamos, el conocimiento que tenía Purcell de esta tradición, y me voy a despedir porque he hablado mucho y porque hay muchísimo jaleo en mi casa. No me estoy concentrando nada de nada. Bueno, me encanta hablar con vosotros, aunque sea un poquito, que, que seguiremos las semanas mandando cositas, y que nada, os deseo que lo paséis lo mejor posible en circunstancias que sé que para muchos no son fáciles. Bueno, no son fáciles para nadie, pero para algunos son especialmente complicadas, y os mando desde aquí un fuerte abrazo, todo mi ánimo y muchos besos y muchas esperanzas de que esto va a quedar muy bien y va a acabar muy pronto. Hasta la próxima y a pasarlo fenomenal. Gracias.